Muy buenas noches, iglesia. Y vamos a la palabra del Señor. Y bueno, los que no pudieron estar el domingo van a poder comprender el mensaje porque no es necesario haber escuchado el del domingo, no se pudo grabar porque se fue la luz, así que seguimos predicando aquí sin luz, pero no a oscuras, amén, porque estaba el Espíritu Santo guiándonos. Estamos en este mensaje, en la segunda parte, titulado Navidad, y más que Navidad, relato de Navidad. Vamos a Mateo en el capítulo 1, para hacer rápidamente, ponernos en contexto rápidamente. Mateo capítulo 1, versículo 18, cuando lo tengas, me das un amén, por favor. Amén. Dice así la Escritura: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús significa el Señor salva. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Vamos a Lucas, que es el pasaje paralelo, en el capítulo 2. ¿Lo tenemos? En esos días, versículo 1, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos, y vale la pena resaltar que esos pastores eran pastores que cuidaban rebaños de ovejas, no eran pastores de iglesia, para que haya claridad, porque es importante para lo que vamos a ver en la noche de hoy. Eran los pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace.
El original es mucho más acertado realmente para entender lo que dijeron los ángeles. Gloria a Dios en el cielo más alto y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Que es importante entender la gran diferencia. Algunas versiones traducen y paz para aquellos que hacen la voluntad del Señor, para los hombres de buena voluntad. Y si fuera solo paz para ellos, ninguno habría recibido paz. Realmente el nacimiento de Cristo es el mensaje de Dios trayendo un mensaje de paz, valga la redundancia, y mostrando buena voluntad para con toda la humanidad. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho, les había anunciado. Hasta aquí llegamos el día domingo. Eso fue lo que estuvimos predicando y explicando para que estemos en el contexto. Pero el objetivo de lo que el Señor nos quiere transmitir en esta noche, y empezó el domingo, es entender qué sucede alrededor del nacimiento del Mesías, qué sucede alrededor de Cristo, y ver cómo nuestra propia vida y en nuestra actualidad muchas veces tenemos las mismas reacciones y vemos las mismas situaciones que se dan alrededor del nacimiento de Cristo. Y estamos viendo hasta este punto el relato de María como tal, una joven hebrea, una joven de muchas virtudes seguramente, pero que cuando recibe de parte del ángel la noticia de que va a ser la madre del Salvador, ella dice literalmente aquí en Lucas capítulo 1, verso 38, María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. La respuesta de María es muy importante porque es una respuesta que implicaba para María dos cosas. Por un lado, el rechazo del pueblo, el rechazo, tal vez el repudio de su marido, la posibilidad de que la apedrearan, porque eso decía la ley de Moisés, pero al mismo tiempo la fe y la certeza de María de que el ángel le había dicho que iba a concebir e iba a dar a luz, lo cual implicaba que iba a llevar a feliz término su embarazo. Vimos a José, quien hace un papel fundamental, no solamente en este momento, sino en la crianza de Jesús como niño, como joven, como tal, en ese sentido, dándole un modelo a seguir. José, un hombre que le cree a Dios y que pasa por encima de sus derechos al tomar a una mujer embarazada, un hombre que lo vemos divorciándose, pensando en divorciarse de María en secreto para no avergonzarla, que realmente el avergonzar se queda corto porque lo que estaba haciendo José era quitando la sentencia de muerte sobre María, porque así estaba escrito en la ley de Moisés, en la ley del Señor, que una mujer comprometida que cayera en adulterio, ya se considera adulterio, debía ser apedreada a las afueras de la ciudad. Vimos a esos pastores que se encontraban llevando a cabo su labor rutinaria, se encontraban en la noche cuidando el rebaño, que tiene una aplicación, sí, hacia los pastores actuales, pero que desde lo que nos dice el texto, vemos a estos hombres haciendo una labor que pocos considerarían muy importante y que justo en medio de su labor cotidiana Dios envía no a un ángel, sino a todo el ejército celestial para contarles la más grande noticia que se había dado hasta ese momento, que Dios se había encarnado, Dios se había hecho hombre y había nacido en un pesebre como tal. Vemos a esos pastores asombrados por la noticia, vemos el ejército celestial dando alabanza a Dios, no cantaban, decían, dice el original, daban voces al Señor, dando gloria a Dios porque la salvación es obra del Señor, pero también manifestando que había llegado un tiempo de paz, un tiempo de reconciliación de Dios con los hombres.
moviéndose rápidamente hacia el lugar donde los ángeles les dijeron, allí en ese pesebre en la ciudad de Belén, que lo explicamos el domingo anterior. Belén significa casa del pan y fue el lugar escogido por Dios para que naciera el Mesías, y es algo muy apropiado que de la casa del pan saliera el pan de vida como tal, que es lo que dice Jesús acerca de sí mismo en Juan capítulo 6. Ahora bien, vemos a María que sigue meditando el versículo 19. María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. El original se meditaba en ellas con frecuencia. María era una mujer que meditaba la palabra del Señor, y luego los pastores regresan a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, y todo sucedió tal cual como el ángel les había anunciado. Ahora, el registro cronológico lo vemos acá, 8 días después, verso 21, y aquí empezamos de la noche de hoy. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Es una cosa impresionante ver cómo el mismo Cristo es sometido a la circuncisión. No solo por el proceso doloroso de una circuncisión, sino por lo que la circuncisión representaba realmente. La circuncisión hacía diferencia del pueblo de Dios con el resto del pueblo, de los pueblos del mundo, pero los identificaba como paganos, los identificaba como pecadores, los identificaba como personas que, a menos que Dios interviniera en sus propias vidas, no iban a poder ser justificados y salvados. Ahora, algunas sectas toman este versículo para decir que Jesús tenía pecado, pero no hay nada más lejos de la realidad. La palabra nos indica más adelante que Jesús fue tentado en todo, más sin pecado. Pero ¿por qué Cristo, o por qué el Padre permite que Cristo sea circuncidado? Porque tenía que hacerse semejante en todo a sus hermanos como tal. Y de esta manera, desde el mismo momento de su nacimiento, Cristo se hace y se identifica como uno más del pueblo de Israel, y uno que viene a cargar con el pecado de toda la humanidad. Cristo cumplió absolutamente con toda la ley, por eso es el varón perfecto. Amén. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. El tiempo de purificación del que habla acá está relatado en Éxodo, y son 40 días después del nacimiento. Es el momento en que la mamá, después de haber dado a luz, era considerada nuevamente aceptada dentro de la asamblea. Así que aquí tenemos dos registros que normalmente los vemos como uno solo, pero son dos eventos diferentes. Por un lado, la circuncisión a los 8 días de nacido, y por otro lado, la presentación ya al Señor en el templo 40 días después, que normalmente, bueno, lo que le dan a las mujeres después de que dan a luz. Bueno, eso está aquí también anunciado. Después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. María y José se quedaron a vivir en Belén. Belén se encontraba más o menos a 11 kilómetros al sur de la ciudad de Jerusalén. Lo llevan hacia el templo para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Aquellos que siguen abogando por el evangelio de la prosperidad y que hablan de un Cristo millonario deberían leer la palabra. Aquí dice claramente que María y José presentaron un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Las 2 tórtolas o pichones de paloma fueron dadas por Dios como la gabela para los pobres, porque la ley lo que exigía era presentación de un cordero, pero decía, si esa familia es muy pobre y no tiene cómo comprar un cordero, entonces que compren 2 palomitas. Y entre 2 palomas o 2 pichones de paloma y un cordero hay una diferencia grande. María y José no tenían ni siquiera cómo lograr pagar en este momento por un cordero como tal. Cristo fue en ese sentido redimido, y es una cosa impresionante que se permite identificar a Cristo desde ese momento como si fuera uno de los pecadores, porque era la redención como tal que se hacía de él. Y esta redención nos muestra que su familia terrenal, aunque en ella corría sangre real, tanto por el lado de José, igual por el lado de María, y esa es la razón por la cual la genealogía de Lucas
y la genealogía de Mateo son diferentes. Algunos dicen, miren, la Biblia se contradice, pero es que por un lado se muestra la genealogía por el lado de Salomón, que lleva hacia José, y por el otro lado la genealogía por el lado de Natán, hermano de Salomón, que lleva hacia María. Es decir, que por los dos lados corría sangre real, descendiente de David. Sin embargo, José no heredó el dinero de David, no heredó el palacio de David, heredó la parte de sanguínea, el linaje real, pero José y María eran unos padres pobres, y es importante entender esto. No fue que Cristo nació en el pesebre, pero de una vez pasó a la mansión. Nunca estuvo en un palacio, a excepción del momento en que estaba siendo juzgado por Pilatos o por Herodes. Amén. En ese tiempo, versículo 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Es otro hombre que vemos aquí en el relato. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. La profecía del Mesías era la profecía que movía la vida religiosa del pueblo israelita. La profecía de la venida del Mesías estaba puesto en todo Israel, y por eso hago énfasis en todo Israel, porque no era limitada únicamente a los judíos. Aún los samaritanos, que tenían la ascendencia israelita, también estaban aguardando la venida del Mesías, lo cual es claro en el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria. La samaritana que dice, yo sé que pronto vendrá el Mesías, Él nos explicará todas las cosas. Había expectativa por la llegada del Mesías, había ansiedad, se decía que ya estaba el tiempo cerca. Y este hombre llamado Simeón dice que era justo, devoto, pero hay una característica fundamental: esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Hay una gran diferencia entre esperar y esperar con anhelo. La palabra de Dios a nosotros nos llama a anhelar el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, donde se completará todo lo que hace referencia con la venida de Dios a la tierra. Simeón era un hombre que anhelaba la llegada del Señor. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Este dato para nosotros puede sonar muy común en la palabra, pero tenemos que recordar algo que es importante. De Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista no se había levantado profeta, no habían habido visiones, no había habido revelaciones. Ya en ese punto tenemos tres personajes. Tenemos a María, a la cual se le aparece el ángel Gabriel. Tenemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el cual ve al ángel también allí a Gabriel allá en el lugar santísimo. Tenemos la revelación a José y tenemos ahora a otro hombre sobre el cual el Espíritu Santo estaba. Ahora, hay una diferencia, dice estaba sobre él, no estaba en él. Es algo que se mantiene hasta Pentecostés. Es en Pentecostés donde el Espíritu Santo viene a morar en el cuerpo de los hombres redimidos. Pero hasta ese punto estaba sobre él. Es tremendo, porque no nos dice la Escritura que Simeón fuese un sacerdote o que Simeón fuese un escriba o uno del Sanedrín. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. ¿Sabes qué tenía Simeón? Simeón tenía una relación íntima con Dios. Estaba en medio del pueblo la expectativa de la llegada del Mesías, pero la relación de este hombre con el Señor era tan íntima, tan cercana, que el Espíritu Santo le dice, mira Simeón, no te preocupes que no vas a morir hasta que tú veas con tus propios ojos al Mesías. Amados, nosotros debemos anhelar tener una relación con el Señor así, pero hay una de las cosas que a veces escuchamos, mira, yo ¿por qué no veo esas cosas? Y a veces nos contentamos con escuchar testimonios ajenos porque muchas veces no anhelamos la presencia de Dios. ¿Cómo vas a tu devocional? ¿Cómo vas a orar en tu casa? ¿Cómo vienes al servicio? ¿Vienes con anhelo de encontrarte con el Señor o vienes simplemente por llenar un requisito y que no me pongan falla en la lista? Vas al devocional porque, allá después pregunta Juan si hice devocional y con qué le salgo. Amados,
Simeón no solamente tenía una vida que cubría la parte religiosa, sino que Simeón anhelaba la presencia de Dios, anhelaba la llegada del Mesías, y quien anhela a Cristo tiene el Espíritu Santo. Tienes que entender algo, porque si tú no amas a Cristo, no tendrás nunca el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, si no tienes el Espíritu Santo, no puedes anhelar a Cristo. Es una relación que se encuentra allí, íntima y personal. Ese día, ¿cuál día? El día en que fueron a presentar al Señor Jesucristo, a este niño Jesús en ese punto, allá en el templo. Ese día, me perdí. Gracias. Ese día el Espíritu lo guió al templo. Mira que este hombre fue guiado por el Espíritu. Es terrible escuchar de tantos hermanos en la fe y tantos cristianos o tantos autodenominados cristianos que andan perdidos. ¿Cómo no pueden verlo hacia dónde van caminando? ¿Cómo no pueden discernir el camino? Porque es que si tú en verdad, amado hermano, andas en comunión con el Espíritu te va a guiar. Si tú andas en comunión con el Señor te va a mostrar, el Señor te va a revelar, el Señor te va a decir, mira, por aquí o por aquí no. El Espíritu Santo lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Mira, si el Espíritu Santo le prometió a este hombre que vería al Mesías, que vería al Cristo antes de morir, Dios cumpliría, porque Dios jamás deja una promesa sin cumplir. Dios no es deudor de ninguno. El pueblo de Israel acusó muy frecuentemente a Dios de no cumplir las promesas, pero era el pueblo el que incumplía, no el Señor. Simeón, verso 28, estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. ¿Cuál habrá sido la emoción en el corazón de este hombre al cargar a Jesús en sus brazos? Es algo importante porque no lo estaba viendo como un rey coronado. Vuelvo a insistir en algo que hemos predicado de veces. Jesús no era super niño, no andaba con capa, ni andaba haciendo milagros, ni pestañaba y los árboles se caían, ni producían fruto. Amados, Jesús en ese momento era un bebé de 40 días, como cualquiera de los que hemos visto aquí en la congregación. Era un bebé en pañales, no podía, si lo soltaban en el piso, no se iba a levantar. Sin embargo, cuando Simeón toma a este niño en sus brazos, un niño de padres pobres como tal, así que no andaba en una túnica real, para que Simeón diga, con razón, claro, este tiene que ser el Mesías. Lo que hace es decir, Señor soberano, porque siempre, escúchame bien, siempre que tienes un encuentro con Cristo, lo único que va a producir en tu vida es alabanza al Señor. Por eso cuando una persona dice que está con Cristo, pero su corazón está lleno de orgullo, el tal es un mentiroso, porque no es posible contemplar la gloria de Cristo y seguir lleno de orgullo. No es posible contemplar la gloria soberana de Cristo y no exaltar al Señor. Por eso las palabras que salen de Simeón son alabanza para Dios, Señor soberano. Simeón estaba reconociendo que si había visto al Cristo, no era por sus propios méritos, no era porque haya estado muy diligente en el templo, sino porque el Espíritu Santo lo había llevado, porque Dios así lo había decidido. Si tú y yo estamos en esta noche en este lugar, si nosotros tenemos el nombre escrito en el libro de la vida, no es porque hayamos salido a buscar al Señor, es porque Él salió a nuestro encuentro. Él nos ha rescatado. La salvación es del Señor. Amén. Permite ahora que tu siervo muera en paz. Algunos han llegado a pensar que esta expresión significa que Simeón era un anciano. Pero no hay nada en el relato bíblico que nos diga que Simeón era un viejito de 98 años que estaba y entonces vio a Cristo y dijo, ahora sí. Y no nos dice nada el relato de eso. Lo que nos está diciendo es algo mucho más profundo y es
Después de que tú has contemplado la gloria de Cristo, para ti no hay nada que pueda ser de tal expectativa que digas, no, necesito vivir esto todavía. Después de tu encuentro con Cristo, sin importar todas las bendiciones terrenales, sin importar todos los disfrutes que Dios te pueda dar, nada se equipara. Tú puedes decir con toda tranquilidad, yo puedo morir en paz. Señor, me puedes llevar. No necesito ver nada más. No hay nada en esta tierra, no hay nada en este planeta que me ate aquí porque ya he visto a Cristo. Y tal vez tú digas, bueno, Juan, yo no he visto a Cristo. Si Cristo mora en tu corazón, le has visto, amado. Considera a Cristo, la gloria de Cristo. Permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. Mira que Simeón ve al Cristo, ve al Mesías, lo toma en sus brazos y sin embargo no se eleva a una nueva posición eclesial, ¿no? Sino que ¿dónde se pone? Siervo. Siervo. Es algo tremendo que tenemos que aprender. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Sabes, aquí hay una revelación tremenda que Pablo explica y aclara en Efesios, porque hasta el momento de Cristo, para el pueblo de Israel había estado velado que Dios tenía planeado salvar a toda la humanidad. Pero en ese momento a Simeón le es manifestado que esta es la salvación de Dios preparada para toda la gente. Es una luz para revelar a Dios. ¿A quién? A las naciones. Esto salió de la boca de un judío. Es algo tremendo. Solo por el poder del Espíritu Santo. A las naciones. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Algunos pueden decir, bueno, ¿será que es que no creían? No hay nada en el relato que nos diga eso, sino que se siguen asombrando de lo que está pasando en sus vidas. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Mira, siempre un encuentro con Cristo va a generar lo mismo. El evangelio para algunos siempre va a ser olor de muerte, para otros será aroma de vida. El evangelio para algunos es la peor noticia, aunque su propia definición es una buena noticia. Pero para algunos el evangelio es lo peor que pueden haber escuchado. El Señor lo declara desde el mismo nacimiento. Este niño va a provocar la caída de muchos, pero también va a ser la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Es tremendo saber que los que más se le opusieron fueron los de su propio pueblo. Como dice Juan, a los suyos fue enviado, pero los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. La luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz porque las obras de los hombres eran malas. ¿Por qué tanta gente rechaza a Cristo? ¿Por qué hay tanto empeño? Si tú te pones a analizar un poquito la época que estamos viviendo, aunque ya pasó el 24, a Jesús sistemáticamente lo han venido sacando de la Navidad. Poca gente piensa en Jesús en la Navidad. Santa Claus se robó la Navidad. Los duendes se robaron la Navidad. Y no estoy diciendo que es pecado si tienes un Santa Claus. No estamos hablando de eso y no voy a explicar eso a detalle el día de hoy. Pero, amados, tenemos que entender que el mundo sistemáticamente intenta sacar a Cristo, que es el protagonista de esta historia. Navidad viene de la palabra natividad, que es nacimiento. Lo que celebramos realmente es este nacimiento, la encarnación del Dios creador del universo en esta pequeña vasija de barro. Es algo tremendo y sin embargo muchos se le siguen oponiendo. Ahora, ¿por qué? Dice el versículo 35, como resultado. ¿Resultado de qué? Resultado del evangelio. Resultado de la palabra de Dios, resultado de la obra del Mesías, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Amado hermano, siempre que vas a la palabra, siempre que vamos a la palabra, porque debo incluirme allí, salen a la luz nuestros pensamientos más profundos. Cuando realmente permitimos que la palabra sea como un espejo para nuestras vidas, cuando nos comparamos, no con el vecino, no con el hermano que se sienta al lado, sino con Cristo Jesús. Cuando comparamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar con la palabra, es donde vemos que el Señor revela
Y al primero que lo revelas a uno mismo, los pensamientos más profundos de muchos corazones. Nosotros podemos engañar a mucha gente. Yo puedo pararme aquí y engañarlos a ustedes, pero a Cristo no. Y finalmente, delante del espejo, yo sé que es lo que estoy haciendo. Yo sé que es lo que estoy viviendo. Y una espada atravesará tu propia alma. Esta palabra es dada a María. Y muchos, como lo decíamos el domingo, por el afán de evitar la idolatría a María que la Iglesia Católica Romana ha promovido, se olvidan de la posición importante de María en toda esta historia. Una espada atravesando el alma de María es lo que sucedió en la crucifixión. De todas las personas que estaban alrededor de la cruz, el corazón de María, que es lo que hace referencia aquí, alma, el centro del corazón de María, tuvo que haber sido quebrado en 1000 pedazos al ver el sufrimiento de su hijo allí. Es una cosa tremenda, pero Dios se la anunció. Verso 36, en el templo también estaba Ana. Mira, no solamente estaba Simeón, sino que estaba Ana, una profetisa muy anciana. ¿Por qué les digo que no sabemos si Simeón era anciano? Porque en el caso de Ana, la palabra es enfática al mostrarnos que esta sí era una mujer anciana, muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después, ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Las mujeres en Israel no se casaban como quieren hacerlo hoy en el mundo a los 45 años. Lo más probable es que esta mujer se casó exagerado, ya le están diciendo, te va a dejar el camello porque no había tren, para que entendamos un poco la analogía, a los 16. Era ya una edad que decían, ajá, mija, ¿y qué pasó? ¿Por qué no te casas? ¿Qué ha sucedido? 16 años. Si tomamos esa edad de 16 años y le sumamos los 7 de matrimonio, esta mujer enviudó a los 23 y permaneció 61 años como viuda, pero no una viuda como describe la palabra del Señor en primera carta de Timoteo, viudas entrometidas, viudas metiches, viudas que se acostumbran a vivir de casa en casa y que terminan cediendo a sus pasiones como tal. Dice la palabra del Señor, ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años, nunca salía del templo. Ahora alguien decía, dormía en el templo. Bueno, es probable que le dejaran algunas de las habitaciones del atrio que se encontraba alrededor. Pero tenemos que también entender que muchas veces se usan hipérboles en la narración bíblica para mostrar que prácticamente se la pasaba metida en el templo. Es decir, que esta mujer se levantaba, si no vivía en el templo, desayunaba y ¿qué hacía? Para el templo. A eso se dedicaba. Día y noche, dice, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. 61 años. Por eso algunos cuando dicen, bueno, yo quiero ser soltero. Bueno, ¿estás dispuesto a ser un soltero bíblico? Porque, bienvenido, yo quisiera tener aquí en la iglesia un hombre o una mujer que se dedicara aquí a orar desde amanece, sale el sol y se pone el sol y ore y ore y ore. Bienvenido. ¡Wow! Eso será tremendo. Si no, entonces cásese. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José. No fue una casualidad. El mismo espíritu que llevó a Simeón para encontrar a María y a José es el mismo espíritu que llevó a Ana para acercarnos a esa pareja pobre que no llamaba la atención con este pequeño niño. Pues mira, ahí está el Mesías, Ana. Llegó justo en ese momento en que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Esta mujer no necesitó cargar al niño Jesús. Esta mujer no necesitó otra prueba. El mismo Espíritu Santo le reveló que él, este niño que estaba frente a ella, era el mismo Cristo, el Mesías que estaba esperando. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Esta mujer no se guardó el evangelio, sino que comenzó a decírselo a todo el mundo, a todos los que esperaban que Dios rescatara
a Israel. Sin embargo, por extraño que nos parezca, aunque la Escritura dice que había gente esperando que Dios rescatara a Jerusalén, aunque les avisan que ese es el Mesías, no vemos a nadie más acercándose a María y a José. No vemos a nadie más inquiriendo, no pasa nada más. De la misma manera en que José y María entran, así salen. Qué terrible que el templo, quiero que entiendas esto, iglesia, el templo levantado para adorar a Dios, en ese momento se encontraba Dios en la carne y para la gente fue indiferente. Yo me pregunto cómo es cuando se hacen cultos en el nombre de Cristo, pero a Cristo no lo dejan entrar. Cristo no es exaltado, todo gira alrededor del hombre. Cristo no importa, la palabra no importa. No importa si las vidas cambian o no cambian. Es algo tremendo. Lo leemos muy rápido, pero pensemos en lo que sucedió allá en Reyes cuando Salomón dedica el templo. Dice que la Shekinah, la gloria de Dios llena el templo, que no se podía entrar. Ahora no era la gloria de Dios, era Dios. No pasa nada. Hay gente que dice, me gustaría haber podido vivir en la época de Cristo, haber escuchado a Cristo y estar allí metido con Cristo. Bueno, casi todo Jerusalén estuvo con Cristo y la mayoría gritaron, crucifícale. Hermanos, nosotros tenemos que entender las palabras de Cristo cuando dijo, en verdad les conviene que me vaya, porque si me voy les podré enviar al Consolador. Es mejor tener al Espíritu Santo dentro de nosotros que a Cristo al lado predicando. Y para alguien puede sonar como, oh, ¿cómo se te ocurre, Juan? Sí, eso fue lo que Cristo dijo. Porque solo el Espíritu Santo puede cambiar nuestros corazones. Por eso es tan necesario, iglesia, que clames a Dios porque llene tu vida de la presencia del Espíritu Santo. Que le pidas al Señor, porque si sigues luchando en tus fuerzas, amado, serás uno de estos que dice, esperaban a Dios, esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Dios estaba allí y no se dieron ni por enterados. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Volvamos a Mateo, que nos completa esta historia. Esto hace que algunos digan, ¿te das cuenta que la Biblia se contradice? Porque Lucas nos devuelve de una vez a Nazaret, sin embargo, el Señor regresó, fue a Belén. ¿Por qué entonces pasa esto? ¿Está equivocada la Biblia? No, estamos equivocados nosotros si la entendemos mal. Lucas se enfoca en narrarnos una parte y Mateo se va a enfocar en narrarnos otra parte. Volvamos a Mateo capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios del oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron, primero, no sabemos si eran tres. La mayoría afirma rápidamente, eran tres. No sabemos, dice sabios, en algunas versiones dice magos, y la palabra sabio y mago en los países de Oriente era prácticamente lo mismo, o astrólogos de hecho. Llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. A muchos este pasaje les causa bastante confusión. ¿Cómo es posible que la estrella de David se haya levantado para mostrarle el camino al Salvador a unos astrólogos, a unas personas que eran magos o practicaban hechicería tal vez, pero ven la estrella como tal y son llevados hasta Jerusalén, hasta Israel como tal? Dice, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. La mayoría coinciden que la estrella o el que ellos identifiquen la estrella hace referencia a la profecía que fue pronunciada allá en Números por Balaam, cuando en lugar de maldecir al pueblo de Israel, por orden de Dios terminó bendiciéndolo y dio una profecía que se quedó allá en esa región, en toda la parte de Moab y la región oriental. Dice Balaam, veo levantarse la estrella de Jacob. Dice, veo un futuro muy lejano y habla de una estrella que muestra el nacimiento de ese rey. Lo más probable es que estos hombres
en su cultura está grabado que se iba a levantar la estrella de Jacob. Y la estrella de Jacob es una referencia inequívoca a Israel. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente. Y uno puede decir, bueno, Herodes se perturbó porque le llegó el reemplazo. Herodes era el que reinaba como tal. Y uno dice, bueno, se perturbó Herodes. Sin embargo, la edad de Herodes, de acuerdo a los estudios que se tienen, era de aproximadamente 63 años en ese momento. Es decir, que Herodes ya estaba próximo ¿a qué? También a morir, ya su reinado. ¿Y qué amenaza podría ser para Herodes que naciera un rey en ese momento? Realmente no se iban a cruzar. Sin embargo, lo perturbó profundamente. Ahora, dice la palabra, igual que todos en Jerusalén. Explícame esto. El pueblo de Israel, el pueblo judío, la gente en Jerusalén está anhelando, está esperando que nazca el Mesías. Viene la situación de Simeón y Ana y es pasada por alto. Ahora Dios envía a tres sabios paganos que han recorrido grandes distancias para llegar guiados por una estrella. Dicen, ¿dónde está el rey? Y lógicamente llegan a Jerusalén esperando, oye, seguramente que lo están adorando. Seguramente que ya lo tienen en el palacio porque nació el rey y si nos fue revelado a nosotros en Oriente, seguramente que ya todos aquí saben que él ha nacido. Sin embargo, se encuentran con que hay confusión y dice que la gente de Jerusalén se perturbó profundamente. ¿Por qué esta gente se perturbó? ¿Sabes? Es la misma reacción que tienen muchos cuando escuchan el evangelio y consideran las consecuencias y las implicaciones que tiene seguir a Cristo. Por extraño que nos parezca, muchos hombres prefieren la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia. Por extraño que nos parezca, muchos prefieren seguir con las cadenas de Satanás, el engaño de Satanás, la condenación eterna al pensar en, oye, pero es que si sigo a Cristo, que son de las preguntas más absurdas que yo escucho. Le presentas el evangelio a alguna persona y te dice, o sea que no puedo bailar. ¿Qué importa bailar comparado con ser salvo? Sin embargo, son preguntas de ese tipo. Y esta novela no podré volver a verla, en verdad. ¿Qué importa la novela? Es decir, te están dando el mejor mensaje, el evangelio, la mejor noticia. Y sin embargo, muchos en lugar de alegrarse, se perturban profundamente. Y aquí se está cumpliendo lo que también dijo allá el Señor a través de Simeón. A muchos les será ¿qué? Tropiezo. Se perturbaron las implicaciones políticas de decir, bueno, y si nació realmente, ¿qué va a pasar? Estaban bajo el imperio romano. Herodes había sido puesto como gobernador por el imperio romano. Y si en verdad se levantó el Mesías, ¿qué va a suceder? ¿Va a haber guerra? ¿Va a haber lucha? ¿Qué va a pasar acá? Así que se perturban, no se alegran, se perturban. Es algo tremendo. Mira, la gente está feliz celebrando Navidad y como leía por ahí un post del pastor Sujel Michelén, decía, la gente se dedica el espíritu de la Navidad. Que el espíritu de la Navidad reine en tu casa. Eso yo no quiero ese espíritu y es la verdad. Que el espíritu de Cristo reine en tu casa. Es diferente. Porque hay una Navidad bien diferente. Todos están en los centros comerciales comprando, pero no todos por el mismo motivo. Muchas familias se reunieron el 24, compartieron, pero no por el mismo motivo. En mi casa había alegría, pero porque Cristo se hizo hombre y nació en ese pesebre. No para nacer en mi corazón, como algunos dicen, que eso es algo, suena bonito, pero no es bíblico. Cristo nació una sola vez en el pesebre. El que nace de nuevo eres tú, soy yo. Él no tiene que andar naciendo en cada corazón. Es algo absurdo. Él es el Rey de Reyes, viene a sentarse y a reinar en tu vida. Dos cosas diferentes, amén. Ahora, dice, cuando Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén, verso 4, mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, mira, Herodes, este gobernador, este rey, que tenía poco respeto por la parte religiosa, manda a llamar a los principales sacerdotes porque sabe que tenía algo espiritual la cuestión. Dice, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? La respuesta es muy clara. En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes o gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo
Israel. Belén recibió gloria porque fue el lugar de nacimiento del rey David, pero esa gloria quedó opacada porque allí salió el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Había claridad, esa profecía está en Miqueas. Los sacerdotes sabían, el pueblo entendía, era de Belén que iban a ser el profeta. Ahora, el Mesías, perdón. Ahora, en el verso 7, Herodes dice, convocó a los sabios, a estos magos, a una reunión privada. Es decir, no lo hizo público, sino que los llamó en privado. Vengan, quiero hablar con ustedes. Ustedes vienen de lejos. Esta gente recorrió el desierto. Lo más cercano sería Egipto, hasta Jerusalén, buscando al Mesías. Así que los llama a su palacio y les dice que por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. ¿Por qué para Herodes era importante esto? Para saber qué edad tenía, según él, su contrincante. ¿Y por qué digo según él? Porque también el cuento de Dios contra Satanás, Dios versus Satanás, es una cosa herética. Nadie le puede hacer frente al Señor. Amén. Pero Herodes pregunta, ¿en qué momento apareció por primera vez la estrella? Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Es perverso no buscar y no someterse al Señor, pero es más perverso usar la religión para estar en contra del Señor. Lo que te grave es eso. Porque muchos utilizan el evangelio y muchos utilizan el cristianismo para hacer de las suyas. Si es malo estar haciendo de las suyas afuera, es peor hacer de las suyas con el manto del evangelio. Amén. Ahora dice Herodes, mira, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Belén se encontraba a 11 kilómetros. Pero es tal el desdén que tiene acerca por Cristo, que ni siquiera va al mismo, o ni siquiera manda un destacamento para mirar. O sea, Belén era una ciudad pequeña, era una aldea pequeña como tal, y como les digo, estaba a 11 kilómetros. Y no solamente eso, sino que la llegada de estos sabios de Oriente, estos astrólogos de Oriente, tuvo que haber creado conmoción en la ciudad de Jerusalén, y que se perturbó toda la ciudad. Pero nadie fue a Belén. Para muchos, Cristo solamente nos mueve la vida. Ahora, estos se perturbaron. Hay otros que tienen encuentros con Cristo, se caen al piso, tiemblan, pero de ahí no pasa. Un mensaje que yo nos regaló creo que hace 3 años, después del temblor. ¿Qué pasa después de ese momento? No salen a seguir buscando la vida del Señor. Nadie quiere saber de la palabra, es algo terrible. No van a Belén. Vayan a Belén, busquen al niño y cuando lo encuentren me dicen para yo también ir y ¿qué? Adorarlo. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, ¿no? Yo no sé qué habrían pensado estos sabios. Oye, es el rey de ellos, anunciado hace tantos siglos. Su estrella apareció, nos ha traído hasta aquí. Y nadie va, vamos nosotros solos. O sea, los sacerdotes, todo el mundo sabe, están conmocionados, pero nadie va. Ok, pero ellos siguen adelante. Siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Este versículo nos muestra 2 cosas. Ellos habían visto la estrella en el oriente. Les indicó que viajaran hacia Israel, pero una vez allí no habían visto la estrella. Ahora que entienden, porque si no, no hubieran llegado a Nazaret, no hubieran llegado a Jerusalén, perdón, hubieran llegado directamente ¿a dónde? A Belén. Ya la estrella no estaban viendo, pero una vez que son encaminados nuevamente hacia Belén, la estrella vuelve a ponerse y los sigue guiando hasta Belén. Hoy no vamos a entrar a debatir por qué Dios utilizó una estrella, si eso puede fomentar la astrología en algunos o el zodiaco en otros, y mejor dicho, lo que sí te puedo decir es que Dios le habla a mucha gente justo cuando está ya en medio de su pecado y utiliza el medio que Él quiera hablar. No es un llamado, por eso digo que soy muy rápido en esto, para que andes buscando señales en las botellas de licor o andes buscando señales en otras cosas, porque hay gente que toma decisiones equivocadas de esa manera. Dice que la estrella los guió hasta Belén, iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño.
Es decir, la estrella no tenía forma de que la perdieran. La estrella los iba guiando hacia la derecha, hacia la izquierda. Ahora eran 11 kilómetros únicamente hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. Se inclinaron y lo adoraron. Una corrección rápida. Los sabios no llegaron al pesebre. Para que tengas claridad, llegaron fue a una casa, ya se había dado la circuncisión, ya se había dado la presentación. De hecho, como lo vamos a ver más adelante, es probable que ya hubiese pasado prácticamente 1 año y medio del nacimiento de Cristo. Así que los muñequitos que tú ves en los pesebres, eso es una tradición que no tiene nada que ver con la parte bíblica como tal. Estos hombres llegan a la casa, ven al niño, se inclinan y lo adoran. ¿A quién adoraron? Al niño, no a María, no a José. Se inclinan y adoran al niño. Ahora, es tremendo porque Belén, no había pasado nada con Belén. No estaba la casa llena de gente adorando a Jesús. La gente de Jerusalén hizo caso omiso, se perturbaron, pero hasta ahí llegaron. Pero estos paganos recorrieron largas distancias y apenas ven al niño, se inclinan y ¿qué hacen? Lo adoran. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. De aquí es que viene la tradición de que eran 3. Pero eso no significa, yo he visto gente que llegan 20 a un cumpleaños con un solo regalo. Arrepiéntanse. Entonces decir, no, llegó uno solo porque un solo regalo. No, eran 20, pero un solo regalo, pero eran 20. Bueno, no sabemos cuántos eran los que llegaron ahí, pero sí sabemos que el regalo que traían, o los cofres que traían, estaban llenos de 3 cosas: oro, incienso y mirra, muy apropiados, guiados por el Señor. Seguramente el oro que resaltaba a Cristo como rey era un regalo propio de la realeza. El incienso, que en la palabra siempre hace referencia a la oración como tal, es decir, mostraban el aspecto divino del Señor. Y la mirra, que era lo usado para el embalsamiento de los cadáveres, estaba mostrando también lo que Cristo iba a necesitar para su muerte en la cruz. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Quienes están guiados por Dios, Dios no los deja a mitad de camino. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Es una cosa difícil entender cómo Cristo estaba más seguro en Egipto que en Israel. Pero como decía uno de los padres de la iglesia, la palabra está más segura a veces en el mundo que en la iglesia. Los que más maltratan la palabra de Dios en este tiempo no son los gentiles paganos. Son muchos de los que se llaman a sí mismos cristianos. Cristo estaba más seguro allá, es tremendo. A Egipto. Es una cosa que tiene que ayudarnos a meditar. A Egipto. Mira, escuché a un predicador diciendo algo en lo cual estoy completamente de acuerdo. Él decía, si Cristo apareciera hoy a predicar otra vez como lo hizo, no lo va a hacer, porque quiero dejar claro, no estoy diciendo aquí que viene la avenida 1.5, no, de 1 y 2 y ya. Pero si Cristo viniera, permitámonos este momento de imaginación, la iglesia cristiana lo crucificaría. No serían los testigos de Jehová, no serían los hindúes, no serían los musulmanes, serían la misma iglesia, tal cual como sucedió en ese momento. Es tremendo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, ahora, cuando dice burlado, no es que le mandaron cartas haciendo mofa ni nada por el estilo, sino que no habían cumplido lo que habían establecido y lógicamente él lo recibe como burla.
se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. De esta porción es que entendemos que cuando los sabios llegan a Belén, Jesús ya llevaba por lo menos 1 año y medio viviendo allá, porque la estrella había aparecido al momento del nacimiento y es de los sabios de quien Herodes recaba esa información de decir, ya este niño rey tiene aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Casi todos coinciden que 1 año y medio. ¿Eso qué significa, amada iglesia? Significa que al momento en que los reyes llegan a Belén, Cristo llevaba viviendo 2 años, 1 año y medio, en medio de su pueblo, en la casa del pan, y nadie se había dado cuenta que el pan de vida estaba en medio de ellos. Completamente desapercibido e ignorado entre los suyos. Cuando Juan lo dice en el capítulo 1, a veces pensamos únicamente en los 3 años de ministerio terrenal. Es que Cristo fue rechazado desde su mismo nacimiento. Hay gente que dice, bueno, mira, él era cristiano, pero ya cuando comenzó a profundizar en lo que el cristianismo exige, se va. No. En el fondo, desde el principio, no abrazó el cristianismo y no estuvo dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. Tenemos que entender eso. Y tienes que entenderlo, porque si tú en el fondo dices, bueno, yo hasta ahora no he encontrado nada como para irme, te voy a decir algo, algún día lo vas a encontrar. Porque es diferente decir eso a decir, no importa lo que encuentre, jamás abandonaré a Cristo. Son 2 posiciones diferentes. Tarde o temprano te van a pisar el callo. Tarde o temprano va a llegar una situación a tu vida que tenga que ver con Cristo, en la que dices, no, yo para eso sí no voy. Terrible. Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén. Eso es una masacre. Imagínense a los soldados entrando en Belén, de casa en casa, quitándole a las mamás, a sus niños de brazos, a sus niños de pecho, quitándoles la vida. Esta acción brutal, mira la escritura la define, esta acción brutal hace referencia a la violencia de la acción, pero a la brutalidad también, al odio, a la ferocidad que había en Herodes. Y es una furia necia y ciega y tonta y sin ningún sentido. ¿Qué peligro representaba para su reinado este niño? Ninguno. Seguramente cuando Jesús creciera para ser rey, como lo pensaban ellos, ya no tendría Herodes que estar allí, ya habría muerto seguramente. Segundo, la estrella era algo importante porque la estrella mostraba que el reinado de Cristo era celestial. Una estrella, no era de este mundo, como Cristo lo dijo más adelante, mi reino no es de este mundo. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Sus hijos ya no existen. La referencia a Raquel tiene que ver que fue un lugar cerca a la tumba donde fue sepultada Raquel. Un lugar muy conocido para los israelitas. Pero se cumplió esa voz. Imagínense el llanto y el lamento que tuvo que levantarse en Belén en esa noche, en esa aldea, cuando todos los niños de 2 años para abajo fueron masacrados. Inconsolables. Sus hijos ya no existen. Amados hermanos, este es el relato de la Navidad. Aquí el versículo 19 para empalmar con Lucas, para que les quede claro. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. Lucas
obvia esta parte y lo manda directamente a Nazaret. Por eso hay que leer los 4 evangelios para comprender toda la historia. Amados, el nacimiento de Cristo siempre va a generar las mismas reacciones. La pregunta es, ¿qué está pasando en tu vida luego de haber escuchado toda esta historia? ¿Cómo reaccionas tú ante el evangelio? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás reaccionando como debemos reaccionar? Como María, que dijo, soy la sierva del Señor, que se haga en mí su voluntad. Como José, que renunció a sus derechos, que es una de las cosas que más hace daño en la iglesia cristiana. Los derechos, mis derechos, mis derechos, mis derechos. Debemos reaccionar como José. Somos como Simeón. Simeón estaba anhelando el regreso, la venida, del Mesías. A nosotros como iglesia se nos llama y se dice que hay una corona que está prometida para todos los que anhelan el regreso de Cristo. Pero quiero que te preguntes, ¿podrías por lo menos decir que todos los días piensas en el regreso de Cristo y lo anhelas? ¿O te acuerdas del regreso de Cristo cuando aquí lo nombramos? Porque, amado, si tú no anhelas el regreso de Cristo, es muy probable que el Espíritu Santo no esté obrando en tu corazón. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a anhelar la presencia de Cristo, el regreso de Cristo. Simeón no se conformó con saber que el Mesías vendría. Simeón quería ver al Mesías. Quería estar en la presencia del Mesías. Solo de esa manera tú vas a poder sostenerte para lo que está por venir. Ana, ay, Juan, es que estoy cansado, ¿cómo voy a orar? Es que tú no sabes el día que tuve, día y noche en el templo. Esa mujer podría haberse vuelto a casar, podría haber llevado otro tipo de vida, pero 61 años, sacando un buen cálculo, estuvo dedicada a orar día y noche. Gira tu vida en torno a la oración. Es la oración el momento más importante de tu vida. Yo te puedo decir algo, mira, cuesta orar, pero cuando realmente entiendes lo que pasa en la oración, yo llego a mi cuarto, al lugar donde oro en la casa, en ese cuarto, me pongo de rodillas y es un descanso. Señor, por fin aquí. Aquí nada me puede tocar, aquí nada me puede alcanzar, estoy aquí en tu presencia. No hay mejor lugar. La presencia de Dios. O esta Navidad se te está pasando como otra Navidad más, ya compraste regalos, repartiste regalos, te dieron regalos, no te dieron y estás resentido porque al otro le dieron más que a ti. ¿En qué estás pensando? ¿El otro año sí iba a ser? No, hermano, empieza ya. Amén. Como los sabios, esta gente recorrió el desierto para ir a ver a un rey de una nación que no era la suya, que no pertenecía a su religión, pero entendieron que ese era el mismo Dios. Se postraron y lo adoraron. No les importó la indiferencia. Muchos de nosotros, mucha gente en la iglesia cristiana tiene ánimo, pero cuando se da cuenta que solamente 3 lo siguen, oye, no, mejor no. Yo quería este año ayunar por lo menos una vez al mes, pero yo veo que todos no, entonces yo mejor no. A esta gente no la desanimó la indiferencia de Nazaret, de Jerusalén. No la desanimó la indiferencia de Belén. Ellos tenían algo claro. Dios los estaba llevando hacia Él. Dios los estaba atrayendo. Amado, si Dios te ha llamado y si estás aquí es porque Dios te ha llamado, ¿qué más te interesa? ¿Qué más tienes que ver? ¿Qué más tienes que esperar? Como le he dicho a algunas personas, tú no tienes que esperar a que la iglesia convoque ayuno. Ayuna. ¿Qué importa si los demás no lo hacen? ¿Qué importa si el otro no ora? ¿Qué importa? Busca la presencia del Señor en tu casa. No hay otra manera en que lo hagas. Muchos otros son como Herodes y el pueblo de Israel, que lo único que les provoca Cristo y la palabra es perturbación. Son perturbados por lo que escuchan, pero no hay cambio de vida. Se asombran, no, el infierno es terrible, pero no hacen nada. Que Dios vaya a condenar, no puede ser, pero no hacen nada. Perturbación, pero es algo momentáneo. Nuestras vidas tienen que cambiar. Este es el relato de la Navidad.
pero no se puede quedar en nosotros como un simple relato. Tiene que haber un cambio. Amén. Vamos a orar, iglesia. Vamos a pedirle al Señor que en verdad nos llene, que en verdad haga algo en nuestras vidas. Porque, amados hermanos, si el Espíritu Santo no obra, seremos como esos sacerdotes. Conocían toda la teología, sabían toda la verdad, sabían el lugar donde iban a ser el Cristo, no dudaron, pero no se movieron de Jerusalén. No les importó. No tuvieron la revelación. Debemos ser como esos pastores que en medio de la noche dejan todo tirado para ir a buscar al Señor. Todavía muchos dicen, yo no puedo ir porque tengo muchas cosas aquí que cuidar. Yo no puedo dedicarle más tiempo a la oración porque tengo muchas cosas que cuidar. Yo tengo otras cosas que hacer. Yo tengo otras ocupaciones, otras obligaciones. No, amados, esos pastores salieron todos y dejaron al rebaño atrás, confiando en que aquel que les había llamado cuidaría de sus rebaños. Amados, tenemos que escapar del peligro del conocimiento. Y el Señor me viene hablando muy fuerte en estos días acerca de eso. Tenemos que escapar del peligro de volvernos simplemente teólogos, fariseos. Tenemos que huir, amados, y refugiarnos en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que refugiarnos en la oración. Tenemos que refugiarnos en el poder que obró en la tumba de Cristo. No podemos escondernos detrás de la teología, porque vamos a terminar como esos sacerdotes con mucho conocimiento, pero sin revelación. Simeón no era uno de ellos. Ana no podría haber participado en esos servicios porque era una mujer, pero le fue revelado el Cristo. Nosotros necesitamos ser como esos pastores, dispuestos a escuchar la voz de Dios en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras tareas cotidianas. Como María y José, dispuestos a perder la vida y los derechos solo por la causa de Cristo. Pero eso no va a darse porque tengas una buena teología. Eso no va a darse porque tengas mucho conocimiento bíblico. Satanás tiene conocimiento bíblico y está perdido. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos la presencia del Señor en nuestras casas. Necesitamos la presencia del Señor en nuestros devocionales. Necesitamos la presencia del Señor en nuestros matrimonios. Necesitamos la presencia del Señor, iglesia. No hay algo más. No hay nada más. En nuestras fuerzas vamos a quedar tirados en medio del desierto. Padre, gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque, Señor, nosotros somos como esos magos, Señor, y aún en medio de nuestra idolatría, nuestra hechicería, nuestra inmoralidad, Señor, la estrella nos guió a Cristo. El Espíritu Santo nos trajo hacia ti. El Espíritu Santo nos mostró, Señor Dios que estás en el cielo, nuestra maldad y nos reveló el camino excelente de salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque nosotros no somos como María o como José, nosotros venimos como esos magos. Esos magos están allí para mostrar que el nacimiento de Cristo no solo fue bendición para los judíos, sino para todas las naciones. Gracias, Jesús. Gracias por haberte humillado por nosotros, por haber padecido la indiferencia. Pero, Señor, yo en esta noche, en el nombre de tu iglesia y el mío, te pido perdón porque muchas veces hemos sido como la gente de Belén, como la gente de Jerusalén, Señor, indiferentes a tu presencia, indiferentes a lo que escuchamos, a lo que se nos dice, a lo que nos muestras en tu palabra, Dios Todopoderoso. Hoy te pedimos perdón y te queremos decir, Señor, hoy reconocemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que confesamos que tú, Señor, realmente diste tu vida en la cruz para rescate de nosotros y por eso hoy entendemos que el oro, el incienso y la mirra eran los regalos perfectos para ti, Padre. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo y hoy te pedimos, llénanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Llena la iglesia de tu Espíritu.
A todos los que están viendo, Señor, este mensaje, Señor, a través de internet, llénalos allá en sus casas, no porque yo tenga poder para enviar tu Espíritu allá, sino porque tú eres soberano y omnipresente, Señor, y tú no niegas el Espíritu Santo a ninguno de tus hijos que te lo pides, Señor, porque así está escrito: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu a todo el que se lo pida. Señor, por eso hoy lo que te pedimos es eso, Señor. Necesitamos tu Espíritu, Señor. Gracias por darnos una buena palabra. Gracias por guiarnos a una buena interpretación bíblica, porque si no, también, Señor, estaríamos desviados. Pero, Padre, la teología sin tu Espíritu nos va a llevar a la muerte, Señor. Nos va a condenar, Dios Todopoderoso. Nos va a convertir en hipócritas y fariseos. No, Señor, ninguna diferencia con aquellos que fraguaron tu muerte y sobornaron a Judas, Señor, para que te entregara. Sepulcros blanqueados seremos, Señor, si tu Espíritu Santo no obra en nosotros, aviva la llama y nos hace vivir dependiendo de ti, Señor. Padre, no permitas que olvidemos que todo lo que sabemos, lo sabemos porque tu Espíritu lo revela. Señor, que no permitas, Padre, que olvidemos nosotros que si tú no nos dieras discernimiento no podríamos comprender, que por ello, Señor, es tan atractivo para el hombre llenarse de conocimiento. Llenarse de conocimiento, Señor. No permitas que caigamos allí. Avívanos, Señor, y danos de tu Espíritu Santo. Amén y amén.